Moragas para hablar sobre el juicio de hoy. Ya está en comunicación, entonces ya están en ¿Qué tal, línea, doctora? ¿Cómo maestra. está? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, Marta y Lucas, ¿cómo están? Buenas tardes, la audiencia también. No sé en realidad si es buenas tardes, si usted ya almorzó o algo así, pero Buenas por lo tardes menos... para ustedes, porque yo no almorcé Ahí todavía, está. recién Bueno, ahí acabamos es. de salir de los tribunales, pero sí estoy en Están almuerzo. todavía por tribunales. Querríamos conocer Acabamos de salir. y qué novedades tiene, o por lo menos la que puede compartir en torno al desarrollo de este juicio oral, doctora. Bueno, se presentaron, se dio inicio al juicio, se presentaron los incidentes de la defensa principalmente, que planteó la prescripción y planteó también algunas exclusiones probatorias, que son básicamente las mismas cosas que se había planteado en el juicio anterior, Ujú. y todos los incidentes fueron rechazados por el tribunal, se planteó reposición, se volvió a rechazar, y entonces a partir de eso ya el juicio continuó su desarrollo afortunadamente, y tuvimos tres testificales, el de Alexa propiamente, el del Monseñor Echagüe y el de la licenciada Mateusi, que es la psicóloga del Ministerio Público. Entonces, con esas testificales cerramos el día de hoy y continuamos el martes 12 de octubre a las 13 horas en el mismo Poder Judicial del Lunes. Doctora, ¿no se aceptó ningún incidente, no se presentó algún incidente de inclusión probatoria o directamente se rechazaron todos los incidentes, doctora? Eran más que nada sobre todo de exclusión probatoria, las Ujú. mismas que se habían planteado todo el tiempo, de la exclusión de la desgrabación del audio, de la reunión que tuvieron los chicos de la pastoral con el acusado, también algunas pruebas de informe y también la exclusión de la evaluación psiquiátrica psicológica, perdón, Ujú. del acusado. O sea, todos elementos que ya estaban en el expediente, que habían sido objetados en el momento procesal, digamos, en la etapa preparatoria, y que habían sido rechazados, o sea, que habían quedado elementos firmes, digamos, o sea, fue básicamente meramente dilatorio de alguna manera, y el tribunal entendió que ya se había saneado su forma de incorporación y que ellos iban a valorar en el momento procesal oportuno en términos del contenido, digamos. Entonces, por eso se rechazaron todos los incidentes y el juicio continuó su desarrollo. Ujú. Esto sigue mañana probablemente entonces, ¿verdad? No, está fijado para el Ah, martes 12 de ahí está. octubre a las 13 horas. A las Martes 13. 12, 13 horas. Exacto, en el Poder En, Judicial del en Lunes. ese caso, ¿qué trámite queda pendiente del juicio Y concretamente? quedan pendientes varias testificales, Ajá. al menos 6, 7 testificales, incluyendo la testifical del Monseñor Valenzuela, y las pruebas documentales, y también hay como algunas pruebas de video, digamos, de noticias periodísticas vinculadas al caso, y eso es un poco lo que queda. Nosotras estimamos, hay que ver cómo sigue avanzando, pero vemos una intención de darle dinamismo al tribunal y realmente que pasar esa etapa procesal en la brevedad, digamos, y bueno, estamos un poco todo el mundo en la misma página en ese sentido. Ujú. Ahora bien, doctora, ¿prevén que este juicio tenga una larga duración o ahora como nos comentás también ya, bueno, estamos hablando de pruebas que no son, digamos, muy amplias en ese sentido? ¿Podría durar mucho el juicio? Y todo, o sea, depende de cuánto tiempo le dediquemos a cada jornada en realidad. O sea, si le Ujú. dedicáramos más o menos el tiempo que le dedicamos hoy, yo estimaría que en una o dos jornadas más se terminaría, pero hay que Mm. ver cómo se van fijando las fechas también, porque ustedes saben Sí, que sí, esta sí. época del año es súper complicada, ponerse de acuerdo con las agendas y demás, ¿verdad? Pero por lo menos ya estamos en el camino, digamos, y ya superamos toda esa etapa más de chicanería, digamos, de la defensa, y ya estamos propiamente en el juicio, que es donde queríamos estar, ¿verdad? Discutiendo ya las pruebas y teniendo las testificales y el resto del cúmulo probatorio. Así que, o sea, positiva la jornada hoy en el sentido que avanzamos, que Ujú. superamos todas las etapas de incidentales, y esperamos, bueno, tenemos fecha para la próxima jornada y de acuerdo a eso vamos a ir fijando seguramente las demás fechas. ¿Qué expectativas tiene usted, doctora, con respecto a este juicio? Y nosotras esperaríamos, digamos, en un mundo justo, esperaríamos obtener una condena porque el hecho, están todos los elementos de facto del hecho y digamos, la discusión sobre la calificación jurídica está de alguna manera resuelto también en que se resolvió, digamos, con la apelación ante el Tribunal de Apelaciones que estableció que se había leído mal el tipo penal y estableció unos estándares también de interpretación y sobre todo de aplicación de las normas internacionales para la, digamos,
como normas supletorias o que acompañen la interpretación judicial. Y eso también de por sí ya es un avance porque es muy clásico, ustedes sabrán mejor que yo, que es Sí. muy clásico el uso del diccionario como si el diccionario de la lengua española fuera fuente del derecho, digamos, ¿verdad? Y Ujú. cuando Ujú. uno tiene instrumentos jurídicos vinculantes de orden subconstitucional y que están por encima de las leyes comunes del Parlamento, entonces esas son las normas que se tienen que aplicar, ¿verdad? Y eso el Tribunal de Apelación lo dejó bastante claro y que sería una práctica que deberían aplicar todos los tribunales. Entonces, en ese sentido, en un mundo justo que aplicara los estándares, digamos, propios y los estándares internacionales, nosotros deberíamos tener una condena. En ese sentido, ¿será que nos puede usted de alguna forma compartir, verdad? De hecho, incluso con los teleoyentes, porque el caso fue de hecho muy difundido y acompañado, incluso todos conocemos de las movilizaciones en favor de Alexa. ¿Ella cómo se encuentra y qué esperan en concreto de este proceso? Porque si uno analiza, en realidad hay cuestiones que definitivamente no se van a poder resarcir nunca, ¿verdad? Sí, ella es una chica bastante valiente y muy decidida y que también tiene el apoyo de su familia y de sus amistades porque no es fácil. O sea, ustedes imagínense, y ella hoy eso dijo en su relato, o sea, ella lo único que quería era que la iglesia le repare. Ella era una militante de la iglesia, ella tenía su vida, ella decía, yo era una persona muy devota, entonces el daño que le hicieron cambió toda su perspectiva de vida porque ella se dedicaba a la facultad de estudiante de arquitectura y a su labor como militante de iglesia, digamos. Todo Ujú. eso cambia a partir de este acto de violencia sexual, o sea, su vida como ella la conocía se rompió en ese momento, ella ya perdió su fe, ya no pudo más confiar, entonces hay un daño que ya es permanente, digamos, de alguna manera, porque su vida cambió ya para siempre, ¿verdad? Claro. De todas maneras, ella está decidida, no solamente por ella, sino por todas las mujeres, ella no es la única víctima de esta persona, en el contexto además del abuso de poder, digamos, del cargo religioso que tiene esa persona. Pero ella está muy decidida, hoy fue duro para ella, dio el testimonio, se quebró en varias ocasiones, porque volver a contar es volver a vivir, digamos. Entonces fue un momento duro para ella, pero bueno, que ella está dispuesta a asumir, digamos, en pos de justicia y sobre todo a lo que le sirva a ella y a otras víctimas también, ¿verdad? Porque cuando un juez te dice un solo manoseo no es acoso, no es algo solamente para Alexa, sino es para todas las mujeres que han vivido, que viven situaciones similares. Entonces, ella es como muy consciente también de eso y está súper firme para continuar hasta el final. Definitivamente, no. La realidad es esa, es bastante complejo porque no se dimensionaría en este caso las consecuencias por la cantidad de veces ni ese tipo de situaciones, sino por lo que usted detallaba. Me imagino se alejó definitivamente de toda la actividad del ámbito religioso a partir de este suceso. Sí, o sea, a ella le costó, incluso hoy relató también que le costó, no sé, ir a misa, o no sé, la primera comunión de su hermanito, que fue un poco tiempo después, ella no pudo estar, porque claro, ella tenía la idea, y eso lo dijo en el juicio hoy, ella tenía la idea de que si Dios es amor, hay que hacer, o sea, hay que cumplir su mandato, y para Ujú. ella todo eso se cae en ese momento, y todas las mujeres que me están escuchando y que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual también saben en sí mismo lo que significa ese tipo de violencia y los daños permanentes o muy a largo plazo que se queda. Entonces ella está de alguna manera recuperándose de eso, tiene apoyo no solamente de su familia sino de su comunidad y también apoyo psicológico, pero bueno, eso no se termina de cerrar hasta que no haya justicia, digamos, y eso un poco esa es la idea, digamos, en los próximos días y las próximas semanas. Doctora, de evaluar y de proseguir, ¿verdad? Hecho este juicio, ¿nos puede recordar cuál es la expectativa de pena con respecto al sacerdote Silvestre Olmedo? La expectativa es bastante baja, el acoso tiene una expectativa de hasta 2 años o multa, o sea, y eso también quiero dejar súper claro, pase lo que pase, esta persona no va a ir efectivamente privada de libertad porque hasta 2 años normalmente se aplican medidas alternativas a la prisión, pero de todas maneras para nosotras la condena en sí es ya una reparación, o sea, no Y en el importa el caso, cuánto de la pena. y en el caso concreto, sobre todo de instituciones, bueno, con tanta trascendencia como la Iglesia Católica, es como en todos los casos hubiéramos esperado incluso una voz solidaria, ¿verdad? De parte de una institución, como le decía, tan grande y tan respetada, ¿verdad? Pero lamentablemente no es lo que tuvo, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, para nosotros una condena de alguna manera es
sobre todo el reconocimiento de que ella fue víctima de una situación de violencia sexual. A ella realmente ya lo que haga la institución ya no le compete porque ella ya está alejada, Claro. pero sí por otras personas a las que hay acceso y que de alguna manera ejercen violencia sexual, o sea, que sepan que no van a quedar siempre impunes y que puede pasar algo y que puede haber una consecuencia, y que no importa qué tan poderosa sea la institución, si hay violencia sexual van a pagar, digamos. Esa es como un mensaje social también que una condena dejaría en este caso, como la solución de la vez anterior dejó el mensaje contrario, que no importa lo que ocurra o lo que pase, de todas maneras va a quedar impune, ¿verdad? Entonces hay un tema de un mensaje social también con casos como estos. Doctora, y en este caso ya, bueno, el día de hoy ya hicieron sus alegatos iniciales. ¿Qué es lo que mencionó la fiscalía? Mencionaron ustedes como querella adhesiva también. Si podrías comentarnos un poco de eso y también si podrías recordarnos un poco la causa, porque ya lleva sus años también esta causa, ¿no, doctora? Sí, nosotros en nuestros alegatos fiscales sostenemos que, bueno, vamos a probar en juicio que se configuró el tipo penal de acoso sexual, que es el artículo 133 del Código Penal, que el acusado es autor y que tiene, o sea, que conocía, que se podía, digamos, comportar y conocer el alcance, comprender el alcance de su y comportarse conforme a ese conocimiento. Que hay una víctima que es Alexa Torres y que bueno, él debería ser castigado, digamos, por ese hecho, ¿verdad? Recordemos que estos hechos se remontan a septiembre del 2016, cuando ella era coordinadora de la pastoral juvenil de la iglesia, de la parroquia San José del Limpio, y fue a elaborar una nota a la secretaría parroquial, y en el despacho del sacerdote ella le pide ayuda para terminar la nota, él le hace pasar, cierra la puerta, y antes que ella se siente, él le toca desde la espalda y le manosea uno de los pechos, digamos. Y que ese acto es como la continuación de una serie de acercamientos poco apropiados para el cargo que él estaba teniendo. Le tocaba el pelo, le tocaba la oreja, le hacía comentarios sobre ella y sobre su cuerpo, le había puesto un apodo. O sea, hay como toda una serie de situaciones que también ocurrieron previamente y que ella no quiso darle entidad, sobre todo porque ella tenía la idea de que los sacerdotes eran unos santos, ¿verdad? Entonces él decía, bueno, esto no puede ser, yo me siento incómoda, pero esto no puede ser, no puede ser esto. Entonces cuando ocurre el manoseo, ella se da cuenta que esa situación no era aislada, digamos. Doctora, y usted mencionó también que hay otras víctimas. ¿Esas otras víctimas o supuestas víctimas, en este caso, fueron llamadas para declarar en el juicio o no forman parte de este proceso siquiera como testigos? No, o sea, lo que pasa es que estas personas eran o personas que trabajaban en la parroquia o en la biblioteca de la parroquia, y entonces nunca quisieron hacer una denuncia formal, y tampoco insistimos, o sea, respetamos también un poco este silencio y esa inacción que tuvieron. No les convocamos como testigos, no sabemos cuál, o sea, pero sí tenemos testigos que habían conversado con esas víctimas que van a hablar en el juicio. Varios de quienes que estuvieron en la reunión donde el acusado reconoció haberle tocado a ella, tenían conocimiento también de los otros casos anteriores. Ya, bueno, perfecto. Creo que nada más. No, de hecho, Está súper completo. sí, parece que sí, vamos a dejarla almorzar incluso la... Ya es hora, ¿verdad? Nos decía entonces que vamos a estar atentos a la prosecución entonces de este juicio el día 12, ¿verdad? El día 2, martes. El día 12, el martes 12, afortunadamente ya post elecciones ya vamos a poder prestar más atención a esto, porque creo que esta semana está muy cargada de toda la cuestión de las elecciones, pero el martes 12 continúa a las 13 horas en el Poder Judicial del Limpio. Por de pronto todo indica que va a estar bastante rápido el desarrollo de este juicio, ¿verdad, doctora? En principio no tenemos razones para desconfiar. Doctora, antes de cerrar y dejarte libre, para confirmar nada más, los miembros del tribunal, el doctor Carlos Rochol, las doctoras Gladys Bernal y Fátima Rojas integran el tribunal, ¿verdad? Así mismo. Ok, perfecto. Okay. Bueno, ahora sí. Gracias, doctora. Que tenga usted buena tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta que luego, estés bien. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era la abogada Moragas. Sí. Yo no sé si todos le dicen Mechi Morada le dice, ¿verdad? Su nombre creo que es Mirta, no recuerdo ahora mismo. Mirta, Ahí está, Mirta Morada. Vamos a llamar.